Bienvenido a una lección sobre cómo realizar operaciones de fila utilizando matrices elementales. Los objetivos de este video son realizar operaciones de fila usando matrices elementales, definir matrices equivalentes de fila y también para resolver un sistema de ecuaciones usando matrices elementales. Si es una matriz elemental, aplicando una operación de fila elemental a una matriz de identidad y, entonces si A es una matriz n por m, veces A realizará la misma operación de fila a la matriz A cualquiera que sea la operación de fila que usemos para formar la matriz elemental, veces A realizará esa misma operación de fila a la matriz A. También es cierto que A y veces A son matrices de filas equivalentes. Para ilustrar esta propiedad, vamos a escribir este sistema de ecuaciones como una matriz aumentada, como vemos aquí, matriz A. Y luego resuelva esto escribiendo esta matriz en forma escalonada, usando matrices elementales. Para comenzar, debemos reconocer que la matriz de identidad 2 por 2 multiplicada por la matriz A nos dará nuestra matriz aumentada. Ahora, vamos a determinar qué operaciones de fila realizaríamos en esta matriz para ponerla en forma escalonada, y luego haremos lo mismo con la matriz de identidad para encontrar nuestras matrices elementales. Si quisiéramos tener un 0 en esta posición aquí, podríamos reemplazar la fila 2 con 2 negativos veces fila 2 más fila 1. Vamos a seguir adelante y realizar esta operación de fila en esta matriz aumentada, y luego realizaremos la misma operación de fila en esta matriz de identidad para encontrar nuestra primera matriz primaria. La primera fila permanece igual. Negativo 2 veces 1 más 2, eso es 0. Negativo 2 veces 4 más 1, eso es negativo 7. Tenemos negativo 2 por 6, eso es negativo 12, más 5, que debería ser negativo 7. En el lado izquierdo de esta ecuación, vamos a realizar la misma operación de fila en esta matriz de identidad 2 por 2. La primera fila permanece igual. Para la segunda fila, tenemos negativo 2 veces 0 más 1, eso es 1. Negativo 2 veces 1 más 0 es negativo 2. Esta matriz aquí es nuestra primera matriz primaria. Si multiplicamos esto por la matriz original A, realizaríamos la misma operación de fila que hicimos aquí a la derecha. Este producto sería esta matriz aquí. Si quisiéramos tener un positivo en esta posición aquí, podríamos reemplazar la fila 2 con negativo 1 7 veces la fila 2. Nuevamente, vamos a realizar esa operación en esta matriz, y luego nuevamente en esta matriz de identidad aquí para encontrar nuestra segunda matriz primaria. La primera fila permanece igual, la segunda fila sería 0, esto debería ser positivo 1, y también lo sería este elemento aquí. Nuevamente, en el lado izquierdo, hasta ahora tenemos una matriz elemental 1 veces la matriz A. Pero ahora vamos a tener otra matriz primaria aquí que realizaría la misma operación de fila que realizamos aquí, así que ahora vamos a multiplicar la fila 2 de la matriz de identidad original por 1 7 negativo, entonces tendríamos 1, 0. Esto sería 0 y negativo 1 7. Este producto aquí realizaría las mismas operaciones de dos filas que realizamos en el lado derecho. Sigamos adelante y llamemos a esta matriz elemental 2. Mirando hacia atrás en el lado derecho, si quisiéramos que este elemento aquí fuera positivo, tendríamos que reemplazar la fila 1 por la mitad de la fila 1. Nuevamente, seguiremos adelante y haremos eso aquí a la derecha, y luego realizaremos la misma operación de fila en la matriz de identidad original aquí, lo que nos dará la matriz elemental sub 3. Tendríamos 1, 1 2, 5 2. Y la segunda fila permanece igual. En el lado izquierdo, hasta ahora tenemos E sub 2 veces E sub 1 veces A. Pero ahora vamos a tener otro producto aquí, donde esta matriz elemental aquí será la matriz de identidad, donde la primera fila se multiplica por 1 2. Tendremos la mitad, 0, 0, 1. De nuevo, este será E sub 3. Ahora tenemos suficiente información para resolver el sistema, pero antes de hacerlo, concentrémonos en el lado izquierdo de esta ecuación.
lo que debemos reconocer es esa matriz elemental sub 3 veces la matriz elemental sub 2 veces la matriz elemental sub 1 veces nuestra matriz original realizaría las mismas operaciones de fila que realizamos aquí a la derecha. Entonces llamemos a esta matriz B. El producto de estas matrices aquí realizaría las mismas operaciones de fila que realizamos aquí a la derecha. Por lo tanto, esto sería igual a la matriz B, que es nuestro 2 por 3, matriz aumentada en forma escalonada. Nuevamente, este producto es igual a la matriz B, donde A era la matriz aumentada original, y B era la matriz aumentada en forma escalonada. Avancemos y resolvamos el sistema usando esta matriz aquí. Esto nos dice que x más 1 2 y es igual a 5 2 y que y es igual a 1. Si y es igual a 1, esto debería ser x más 1 2 igual a 5 2, restar 1 2 en ambos lados que nos daría x igual a positivo 2. Nuestra solución es x es igual a 12 y es igual a 1. Antes de continuar, quiero discutir esta ecuación aquí una vez más. Si quisiéramos resolver esta ecuación para la matriz A, observe cómo el primer paso sería multiplicar ambos lados de la ecuación por el inverso de E sub 3. Esto nos daría E sub 2 veces E sub 1 veces A es igual. El inverso de E sub 3 veces matriz B. El siguiente paso sería multiplicar por el inverso de E sub 2. Eso nos daría E sub 1 por la matriz A es igual a E sub 2 inverso. Tiempos E sub 3 tiempos inversos matriz B. Para el último paso, multiplicaríamos ambos lados por el inverso de E sub 1. Matriz A, nuestra matriz original sería igual al inverso de E sub 1, multiplicado por el inverso de E sub 2. Veces el inverso de E sub 3 veces matriz B. Es importante establecer la conexión entre esta ecuación aquí, y esta ecuación aquí para nuestra próxima lección. Avancemos y resumamos formalmente esto una vez más. De nuevo, aquí están las dos ecuaciones que acabamos de encontrar. Este lo usamos para resolver el sistema de ecuaciones. Esta es la ecuación que encontramos cuando queríamos resolver la ecuación anterior para A, donde estas matrices aquí son las inversas de nuestras matrices elementales originales, que proporcioné aquí. Pero si quieres, puedes verificarlo tú mismo. Recuerde, para encontrar un inverso de una matriz de 2 por 2, podemos usar la fórmula dada en esta diapositiva aquí. Solo una cosa más que quiero mencionar, dado que encontramos la matriz B multiplicando la matriz A por las matrices elementales, A y B se consideran matrices equivalentes a filas. Ok, gracias por mirar.